Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Amén. Entonces, a manera de introducción al mensaje de hoy, leía un artículo sobre cómo todo ser humano una vez se convierte en padre. Bueno, la mayoría aquí ya somos padres de familia. Y leía este artículo que hablaba sobre la manera como de cuando somos padres, nos convertimos en padres de familia, tratamos de depositar en nuestros niños la mejor educación, tratamos de cultivar en ellos ciertos valores, ciertas cosas, fundamentos, ¿verdad?, que de alguna manera crean en nosotros como seres humanos expectativas. Una de ellas, o la más común, es que esperamos que nuestros niños, a medida de que van creciendo, ellos pongan en práctica todo eso que nosotros estamos tratando de cultivar en ellos, para que, con el propósito de que ellos el día de mañana sean personas de bien, hagan buen uso de esas herramientas que nosotros estamos sembrando en ellos para que tengan una vida exitosa en cada área de sus vidas. Entonces, asimismo, yo reflexionaba de que Dios es así con nosotros. Nosotros sabemos que Dios nos llama a sus hijos, que al recibir al Señor Jesucristo pasamos de ser creación a ser sus hijos. La palabra de Dios nos enseña eso. Y que Él tiene las mejores expectativas para nosotros y que de hecho Él nos ha ya dotado con herramientas, ha cultivado en nuestro corazón su palabra, nos ha dado también además talentos, nos ha dado enseñanzas, nos ha dado habilidades, destrezas, en fin, y sobre todo nos ha dado de su Santo Espíritu. Sabemos por la palabra del Señor que recibimos ese paquete, ese paquete del Espíritu Santo completo, el cual es una fuerza sobrenatural que nos lleva a hacer y alcanzar las cosas que humanamente no nos son posibles alcanzar en ciertas situaciones de nuestra vida. Amén. En otras palabras, es esa fortaleza sobrenatural. Entonces, de alguna manera, me atrevería a decir que cada uno de nosotros y Dios formamos un equipo en el cual Dios cuenta con nosotros, con nuestra participación. Amén. Entonces, ese es el título de esta prédica. Dios cuenta contigo. En esta mañana. Dios cuenta contigo. Basado en Jeremías 29, 11 al 13. Si me acompañan, por favor, a la palabra del Señor. Recuerde cuán importante es abrir la palabra del Señor, leerla y hacer rema de ella en nuestra vida. Jeremías 29, 11 al 13. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, nuestra responsabilidad, o sea, de entrada al leer esta palabra, ¿qué le habla a su corazón? De entrada le está hablando que sus planes son perfectos para su vida. Y podemos confiar en Él porque nosotros como humanos fallamos. Nosotros podemos caer. Pero Dios, quien ha prometido que sus planes son perfectos, Él nunca va a fallar, ya que su carácter es inmutable. Él es un ser perfecto y nunca nos va a fallar. Amén. Entonces nuestra responsabilidad es ponernos de acuerdo con los pensamientos de Dios, no en nuestros propios pensamientos, sino en los pensamientos de Dios. ¿Y cuál es la responsabilidad? El verso 13 nos lo dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad en este equipo para este plan del Señor? Es buscar al Señor de todo nuestro corazón. Recuerde que nuestro corazón es el asiento de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Lo veíamos precisamente en la prédica pasada. Y sabemos que ellos
este conjunto de emociones, de pensamientos nos van a llevar, son los que nos impulsan a las acciones que día a día tenemos. Y es allí precisamente donde Dios cuenta con nosotros, donde Dios está expectante a ver de qué manera nosotros reaccionamos, qué actitudes tenemos ante ciertas situaciones de la vida. Y Él está pendiente, dice el Salmo 33, que Jehová desde los cielos mira y está atento a todas las obras que nosotros hacemos. Entonces es allí justo frente a ciertas situaciones donde el Señor quiere vernos actuar, si actuamos de acuerdo a nuestra manera o basados en la palabra del Señor. Amén. Entonces he traído 5 aspectos importantes en esta mañana que de alguna manera van a ayudarnos a entender cuáles son ciertas responsabilidades que nosotros tenemos en este equipo que nosotros conformamos con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Y son únicamente de nuestra responsabilidad trabajar en ellos, desarrollarlos en nosotros mismos, pero sobre todo con la ayuda del Señor, porque recuerden, solos no podemos hacerlo, como lo cantamos en la alabanza, no es con fuerza, no es con otro método, más es con su Santo Espíritu, esa fuerza sobrenatural que nos levanta en nuestra debilidad. Amén. Entonces, el primer punto en esta mañana se llama renueva tu mente. Renueva tu mente. Y es basado en Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, sabemos que la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Muchas veces nos preguntamos: Señor, muéstrame tu voluntad, ¿cuál será tu voluntad? La voluntad de Dios es agradable y siempre perfecta. Entonces, ¿qué es la clave? No conformarnos a este siglo, como ella misma lo dice, sino renovar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. En otras palabras, que no nos amoldemos a las cosas de este mundo, que no nos amoldemos al consejo que el mundo nos da, que las filosofías nos dan, alejadas de la verdad de la palabra de Dios. Esa es la clave, de renovar nuestro pensamiento. Si antes teníamos una manera de pensar alejada de la palabra de Dios, hoy en día debemos de meditar en la palabra de Dios, y es allí el punto clave. Para renovar nuestro pensamiento, nuestra mente, es necesario meditar en la palabra del Señor. En el libro de Josué, pueden anotarlo y ya en casa lo estudian más a fondo. El libro de Josué, ¿cuál fue el consejo que Dios le da a Josué? Le dice que medite en la palabra de Dios, en este libro de la vida, de día y de noche, a toda hora, que Él la traiga a su mente, que la medite cada día. Y cuando hablamos de meditar, no es que vamos a leer toda la Biblia en un solo día, ¿no es cierto? Sino que buscamos la presencia del Señor, y allí con un solo versículo, con un salmo que usted se encargue de meditar y entre en ese tiempo del Señor, mi hermano, le aseguro que el Señor va a hablar a su corazón y usted va a encontrar las respuestas que usted necesita tener. Entonces, ese es uno. Y la promesa que Dios le da a Josué y que nos da en el día de hoy, que si meditamos en esta palabra, vamos a tener sabiduría y vamos a enfrentar todas las cosas y vamos a prosperar en todos nuestros caminos y todo nos va a salir bien. Amén. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien en esta vida? Todos, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Entonces todos tenemos ciertas metas y sueños que alcanzar. Y qué mejor que de la mano del Señor. Entonces, por otra parte, leía, siempre me ha apasionado mucho todo el tema de cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona la mente, y últimamente he estado leyendo mucho acerca de eso, todo basado en estudios científicos, pero basados también en la palabra de Dios, basado en estudios cristianos. Y leía un artículo sobre cómo hicieron un estudio, un experimento con varias personas que regularmente meditaban, y mostraba imágenes asombrosas de que al momento de la meditación y en estas personas hay una parte del cerebro que se llama, el lóbulo
temporal, que hay ciertas áreas en ese lóbulo temporal que son las encargadas de nuestra audición, de regular la audición, de regular la memoria y nuestras emociones. Entonces encontraron cómo estas personas que practican la meditación regularmente son mucho más fuertes a la hora de controlar sus emociones, a la hora de tener la memoria. Entonces, ¿qué me lleva a pensar todo esto? Que nosotros estamos meditando en la palabra del Señor. Vean que la ciencia no está alejada de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ya que la ciencia nos está haciendo una invitación a meditar en la palabra del Señor, a hacer rema de cada versículo de la palabra del Señor y traerla a nuestra vida, ya que se va a activar nuestro cerebro, vamos a estar más frescos para pensar, vamos a tener esas decisiones más claras que debemos de tomar y vamos a tener sobre todo la paz en nuestro corazón que debemos de mantener ante cualquier circunstancia. Amén. También habla ese estudio de que se hace la persona mucho más fuerte a la hora de romper malos hábitos, a la hora de liberar estrés y a la hora de controlarse a sí mismo. Entonces, bueno, una vez nosotros meditamos en la palabra del Señor, el Señor quiere que nosotros aprendamos a mirarnos como Él dice que somos, de acuerdo a su palabra. Y bueno, la única manera de saber los pensamientos del Señor es leyendo la palabra del Señor. Entonces esto me llevaba a un segundo punto que dice, mírate como Dios te mira. Mírate como Dios te mira. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cómo Dios los ve? Pues bueno, estudios también recientes dicen de que cada día dicen de que cada ser humano es único, su huella es única, usted es una persona única, original e irrepetible. Entonces, por mucho que usted tenga de pronto rasgos con sus hermanos, con un familiar, usted es una persona única y eso es ante los ojos de Dios. Dios lo ha hecho usted una creación única, con un propósito único y está en usted descubrir ese propósito el cual Dios le ha encomendado. Entonces, a lo largo de la Biblia encontramos el eterno amor del Señor. Desde el Génesis vemos, desde la caída del hombre, vemos cómo Dios inmediatamente, Él tenía ya un plan diseñado para rescatarnos de nuestro pecado, rescatarnos de nuestro error. Y era a través de la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesús. Entonces, vemos que desde el principio Dios muestra su amor para con nosotros, sino que muchas veces nos es difícil entenderlo porque nuestra mente es muy limitada. Entonces, tenemos que conectarnos con los pensamientos del Señor. Entonces, Dios de alguna manera, en su plan perfecto, ha depositado en cada uno de nosotros dones, talentos, ha depositado en nosotros un propósito de vida y está en nosotros llevarlos a cabo. Lo que pasa es que muchas veces nos limitamos por las circunstancias y yo quiero que usted me acompañe a Jueces capítulo 6, Jueces capítulo 6, del verso 11 al verso 16. Vamos a estar leyendo el versos 11 y 12 por lo pronto. Dice, sabemos que en esta época Israel, el pueblo de Dios estaba, la presencia del Señor se había apartado de ellos porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor, habían desobedecido y se habían apartado de sus caminos. Sin embargo, entonces el Señor los había entregado en manos de los madianitas. Los madianitas venían y robaban toda la cosecha que ellos trabajaban y robaban el trigo, en fin, les hacían mucho daño. Pero un día Israel se arrepintió de todo y pidió perdón al Señor, clamó al Señor. El Señor en su infinita misericordia levanta a un juez llamado Gedeón, se le aparece y veamos lo que dice. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. ¿Qué le dijo? Varón esforzado y valiente.
Entonces vemos la manera como Dios en esta mañana también el Señor de igual manera nos ve a nosotros. Él ve en nosotros cosas que quizás nosotros no alcanzamos a ver por las circunstancias o por los temores que muchas veces hay en nosotros y no nos dejan avanzar. Pero el Señor es la manera como nos ve, como varones, mujeres esforzados y valientes que podemos lograr las cosas que nos propongamos con la ayuda de Él. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué contesta Gedeón? Vamos al verso 14 y 16. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, la primera excusa, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo, el menor, en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y si usted continúa leyendo el resto del capítulo va a encontrar la victoria que tuvo el pueblo de Israel a través de la mano del Señor, utilizando un instrumento que fue este hombre Gedeón. Entonces vemos cómo Gedeón, a lo que Dios le dice, él responde con excusas. Muchas veces somos de esa manera también, nos limitamos en nuestra manera de pensar, ¿no? Pero ¿cómo voy a adquirir yo aquello? ¿Cómo voy a servir si no tengo tiempo? ¿Cómo voy a hacer si...? Ponemos miles de limitantes en nuestra vida, sabiendo de que Dios, si ha hablado una palabra a nosotros, es porque nosotros somos capaces de llevarla a cabo. Amén. Entonces no hay límites de la mano del Señor. Muchas veces nos limitamos, lo que le digo, colocamos excusas, muchas veces son internas. Entonces, creando muchas veces también bajo autoestima en nosotros mismos. Hay que tener cuidado con eso porque llegamos a un punto de menospreciarnos a nosotros mismos y olvidando que somos creación de un ser supremo, de un ser poderoso y un ser maravilloso que puede cambiar todas las cosas en nuestra vida sin límites. 1 Corintios 13:11. 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. De entrada nos habla de que debemos madurar, que ya hay ciertas etapas que debemos quemar en nuestra vida y pasar a tomarnos la palabra de Dios en serio e ir, lo cual nos va a permitir liberar en nuestras vidas nuevos niveles de servicio al Señor y a nuestra comunidad, a nuestra familia, en nuestro entorno. Amén. Entonces, debemos avanzar, es lo normal de la vida, no podemos quedarnos estancados siempre en un mismo pensamiento. Entonces, me gustaría más adelante en el verso 13, no sé si lo tienen. El verso dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Cuál de los tres es el mayor, dice ahí? El amor es el mayor de todos. ¿Y quién es la esencia del amor? Dios, por supuesto. Entonces, ¿quién es el que va a permanecer para siempre? Dios. Entonces, si nosotros dirigimos nuestra mirada a Él, vamos a ser llenos de su amor y vamos a poder lograr todas las cosas. Es cuestión de experimentarlo. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con Dios, como les digo, es cuestión de experiencia, mi hermano, porque si usted busca al Señor, Dios le va a responder y usted va a tener con qué hablar, usted va a tener las armas suficientes para dar esos testimonios y para lograr alcanzar nuevas vidas para el Señor. Entonces, cuando nos conectamos con Dios, una manera de hacerlo y es la más eficaz es a través de la oración, para que nosotros podamos ser revelados por Dios de la manera como Él nos va a mirar. Una cosa importante es que Dios quiere que ya no miremos nuestro pasado. Y eso me lleva a un punto 3 que dice, suelta tu pasado y mira con fe el futuro. Suelta tu pasado y mira con fe el futuro. Encontraba que servimos a un Dios que se presenta como el gran yo soy. Me llamaba mucho la atención eso porque su nombre, si usted se fija, está en presente, el gran yo soy. Entonces es cuestión de mirar el presente y no el pasado. Entonces Dios puede cambiar todo nuestro presente y aún nuestro futuro si tan solo le damos la oportunidad. Ya no mirar atrás. Filipenses 3:13
Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hago? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está ¿qué? Hacia lo que está adelante. Entonces, venía a mi corazón un ejemplo muy práctico y es el de que cuando usted mira un carro, ve como el retrovisor es pequeño, ¿verdad? Y ve que el parabrisas en comparación es mucho mayor, mucho más grande. Y asimismo, aplicándolo a la vida nuestra, en la vida espiritual y en cualquier área de nuestra vida, vemos que ya no debemos de mirar por ese retrovisor, sino mirar, extendernos, como lo dice la palabra, hacia lo que está adelante. Porque el futuro que Dios tiene por delante es mucho mayor que lo que ya ha quedado atrás. Entonces no vale la pena continuar e insistir viendo por ese retrovisor de atrás, por ese pasado, porque nunca entonces vamos a alcanzar los nuevos niveles que Dios quiere para nuestra vida. Entonces no debemos estancarnos allí. Entonces depende de nosotros. Incluso cuando se habla de pasado, puede que hayan sido 20 años atrás o puede que haya sido 20 minutos atrás. Si alguien le ofendió, si alguien nos ofende, si alguien hizo o no hizo algo por nosotros, está en nosotros cultivar esa semilla de amargura o simplemente dejarlo ir, ¿cierto que sí? Entonces es lo que el Señor desea en nuestras vidas, que podamos ir a ese nivel de no depender de nuestro entorno, de las actitudes de las demás personas, sino tener una mente fuerte y extenderme hacia lo que está delante. Dice la palabra del Señor, coloquemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, hay que aprender, mis hermanos, hay que desarrollar ese hábito de soltar las cosas que no dan paz a nuestro corazón. Entonces, es un principio bíblico, aprender a soltar para poder recibir lo que el Señor nos da. Cuando nosotros damos, se supone que debemos de dar de corazón sin esperar nada a cambio, sino darlo de corazón. Entonces no tiene caso, bueno o malo, ya quedó atrás, hace parte del pasado. En 1 Samuel, si me acompañan, 1 Samuel 16:1, sabemos la historia de Saúl, un rey que no dio la talla. No porque Dios se haya equivocado en escogerlo, sino porque él no quiso obedecer la palabra del Señor. Entonces ahí está la prueba de que depende de nosotros. El Señor nos coloca en lugares en los que nosotros debemos de responder por esas responsabilidades, pero no de acuerdo a nuestro propio entendimiento, como se los decía al principio, sino de acuerdo a lo que el Señor quiere, aunque eso muchas veces nos lleve a pensar que es absurdo lo que el Señor nos esté pidiendo. Debemos de obedecer su palabra. Entonces, en 1 Samuel 16:1, Saúl ya había sido desechado por Dios y todavía se estaba lamentando porque Saúl ya no estaba. Perdón, Saúl fue desechado por Dios y Samuel, el profeta, se estaba lamentando porque ya él no estaba, ya no era rey. Entonces le dice el Señor a Samuel, el profeta, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Nos enseña de que no debemos de llorar ni lamentarnos ya más por el pasado, porque si eso lo hacemos, nos vamos a impedir nosotros mismos a ver las riquezas que Dios quiere y los avances que Dios quiere en nuestra vida. Entonces no vale la pena. Servimos a un Dios que hace nuevas todas las cosas, que lo que no funcionó, pues ya debe ser desechado porque Él lo puede hacer nuevo. Él puede traer a su vida restauración, Él puede traer a su vida una nueva persona, Él puede traer a su vida nuevas relaciones, nuevas amistades, nuevos niveles en su vida. Es tan solo recibirlo si nos disponemos a soltar ese pasado y ya no lamentarnos nunca más de él. Entonces, por ejemplo, vemos Lucas 5, 3, 7. Dios es un Dios de abundancia. Lucas 5, 3, 7 dice, me llama la atención la historia de Pedro. En ese momento Pedro
tuvo un pasado que no logró adquirir, no tuvo éxito en su pesca la noche anterior. Y dice, entrando en una de aquellas barcas, Jesús, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, es decir, en su pasado había una realidad de que él en su pasado estuvo trabajando toda la noche, se estuvo esforzando y nada consiguió. Pero ¿qué dice? Más en tu palabra echaré la red. Él decide no guiarse en su propio entendimiento, no guiarse por la emoción, por el desánimo de que estaba cansado también, sino que en su palabra obedece al Señor y echa la red. Y dice más adelante, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces vemos cómo Dios es un Dios de abundancia. Vemos cómo Dios es un Dios de abundancia. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y dijeron, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces vemos cómo Dios es un Dios de abundancia. Solo basta disponer nuestro corazón, echar nuestras redes en su palabra. Señor, en tu nombre voy a ir voy a salir en esta mañana, voy a empezar este día, en tu nombre encomiendo todas las cosas que tengo que hacer, en tu palabra voy a echar mi red y voy a conseguir eso que Dios realmente quiere para nuestra vida, que es abundancia. Entonces, también vemos más adelante en Hebreos 11, perdón, antes de esto, me gustaría compartirles que, bueno, hemos hablado cuando el pasado ha sido malo, pero cuando el pasado ha sido bueno de alguna manera y estamos cómodos, o de pronto vamos a llegar momentos en situaciones que vamos a estar cómodos. Bueno, lo tengo todo, estoy contento, estoy feliz, nada me falta, aparentemente, ¿verdad? Y cuando Dios ya nos quita o nos está moviendo de esa comodidad, ¿qué pasa con eso? Me hace acordar en Marcos 10, 17 al 21, el joven rico dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Verso 21, por favor. Bueno, hasta ahí podemos dejar, y lo que nos enseña más adelante es que él se va triste porque le dice el Señor el Señor Jesús le dice que venda todos sus bienes para que pueda servir. Entonces hay allí un ejemplo para nosotros que podemos encontrar muchas veces, como les decía ahorita, la introducción. Nosotros muchas veces en nuestra vida va a llegar momentos en los que nos sentimos cómodos, en los que sentimos que todo está bien en nuestra vida, y llega el Señor y nos pide algo más, que vayamos esa milla extra. Entonces, ¿qué hay de nuestra actitud cuando eso pasa? ¿Estamos dispuestos de verdad a ir por ese futuro aún más prometedor que el Señor nos da? Porque el Señor no nos va a quitar algo bueno para darnos algo igual, nos va a dar algo mucho más. ¿Cierto que sí? Amén. Entonces, también alguien que nos da una gran enseñanza, y lo podemos encontrar en Hebreos 11, 24 al 27. Se habla de la vida de Moisés. Hebreos 11, 24 al 27. Sabemos que Moisés fue el elegido para sacar y dirigir al pueblo de Israel una vez salieran de Egipto.
Y Moisés fue criado, fue levantado en Egipto, fue criado en ese mundo de buena educación, tenía riquezas, tenía, bueno, en fin, todo lo que pudiera desear. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Por la fe dejó Egipto, es decir, Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si podemos retroceder al verso 24, por favor. Dice Hebreos 11, 24 al 27. Bueno, yo lo busco por acá. ¿Ya está? 11. 11 desde el 24 al 27. Exacto, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. 25, por favor. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Asimismo, Dios quiere que en esos momentos de comodidad, si Él nos está pidiendo algo, si Él nos está inquietando en algo, nosotros podamos ser obedientes y sostenernos de Él, de su mano. Entonces, porque eso nos va a llevar, mis hermanos, hay un dicho que dice que a veces debemos perder para ganar. Muchas veces funciona así también en el mundo espiritual. Lo que creemos que vamos a perder, que es bueno, nos estamos extendiendo realmente hacia algo mejor. Entonces, el tiempo presente no debemos de aferrarnos al pasado, debemos de extendernos. Dios cuenta con nosotros para bendecirnos y hay momentos en la vida que hay que tomar decisiones radicales, cortar con ciertas amistades que no nos hacen bien, radicalmente cortar con relaciones que sabemos que no nos van a llevar a ningún lado, tomar decisiones drásticas en nuestra vida, tomar actitudes que realmente nos lleven a otros niveles, aunque nos duela, aunque no nos guste, nos incomode, pero debemos hacerlo. Leía en una, si me permiten, les voy a leer un caso de un alpinista que estremece su historia y lo podemos aplicar en la vida espiritual. Dice 127 horas de angustia. En mayo de 2003, Aaron Ralston, un alpinista de 27 años, exploraba en el cañón Blue John, cerca de Utah. Una roca cayó atrapando su antebrazo derecho y aplastándolo. Solo una decisión drástica podría sacarlo de allí. Durante 5 días intentó sacar el brazo de todas maneras posibles. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos atrapados en situaciones que intentamos sacar con nuestras fuerzas y nada es posible, nada funciona? Trató de levantar o romper la piedra, pero al no conseguirlo, la desesperación se apoderó de él y pensó que iba a morir hasta tal punto que talló su nombre, su fecha de nacimiento, su fecha de muerte en la roca. O sea, ya él pensó que era su final. Entonces dice que finalmente, de una manera, pues ya en condiciones deshidratado y moderadamente confuso, él tomó una decisión drástica, golpeó su brazo con una piedra para romper los huesos y con su navaja multiusos cortó la carne y los músculos. Después usó las pequeñas tijeras de multiusos para cortar los tendones y por fin quedó libre. Entonces vemos que dice que aplicó un torniquete y con el anclaje de su equipo de la escalada consiguió descender el cañón y caminó con la esperanza de encontrar ayuda pronto y la halló. Y la encontró y es un sobreviviente de eso, no tiene su brazo, pero él tuvo que tomar su decisión. O era su brazo o era su vida. Entonces muchas veces, mis hermanos, hay decisiones que nos confrontan en la vida, decisiones que tenemos que cortar y que tenemos que hacer frente y decidir. No hay otra opción. Entonces, apliquemos esa enseñanza a nuestra vida en lo que Dios nos está pidiendo muchas veces para llevarnos a nuevos niveles. Me lleva a un cuarto punto acerca de lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros
y me lleva a pensar que de alguna manera Dios nos ha puesto en influencia ante otras personas. Y ese es el cuarto punto. Utiliza bien tu influencia sobre lo que Dios te ha dado. Entonces, si usted se pone a pensar, usted siempre va a ser una influencia para su alrededor. Los que tenemos hijos, los que somos hijos, los que tenemos hermanos, en esa empresa donde Dios lo ha colocado, en ese lugar de trabajo. En fin, si usted mira a su alrededor, usted puede ser una influencia en lo que Dios le ha otorgado. Venimos de otros países y por algo Dios nos ha traído hasta este lugar. Nos ha traído aquí a formar nuestra familia, a formar parte de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál está siendo nuestra influencia en eso que Dios nos ha dado? ¿Nos estamos tomando realmente en serio lo que Dios nos está dando? ¿Cómo a veces queremos avanzar si no nos tomamos en serio las influencias que Dios nos ha depositado? Entonces vemos que, repito, no es con fuerza, no es con nuestras propias fuerzas, es con su Santo Espíritu. Entonces debemos de ser, la expectativa de Dios es que a través de su palabra nosotros podamos ser ese instrumento el cual Él pueda brillar a través de nosotros. Estamos orando por esos familiares rebeldes, estamos orando y ayunando por esas personas que Dios ha colocado en nuestro camino, no importando las circunstancias, no importando si estas personas nos están respondiendo de la manera adecuada o no. Nosotros estamos realmente tomando esas cargas de ellos y ayunando y orando por ellos. No vamos a ver respuestas si no lo hacemos, mis hermanos. Y vamos a ver en Esther, nos lo demuestra Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, 11 al 14. Sabemos que el pueblo de Israel estaba recibiendo una amenaza de que iba a ser aniquilado, iba a ser desaparecido. Y no por algo Dios coloca a Esther, esta mujer, en el palacio, le permite en su perfecto plan llegar a ser la esposa del rey durante un tiempo de preparación. Pienso que Dios la coloca allí más allá de querer a ella darle lujos, darle una vida acomodada, ser la esposa del rey. Era el propósito en realidad que Dios tenía para salvar a su pueblo y ella era ese instrumento de influencia hacia lo que Dios en ese lugar donde Dios la había puesto. Entonces cuando a Esther se le pide que interceda ante el rey, miren lo que ella responde. En el verso 11 al 14 dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos días. Entonces vemos que ya allí ella, no está negando una realidad, es la realidad que está viviendo. Si alguien no era invitado allí por el rey, no podía entrar porque pues perdía la vida. Entonces muchas veces vemos las cosas reales tal como son, pero nuevamente la fe y el propósito de Dios nos lleva a pensar que la fe no niega las realidades, las transforma y las cambia. Cuando nosotros solamente nos disponemos a creer el propósito de Dios y el porqué de que ciertas personas estén en nuestro camino. Entonces vemos que Mardoqueo la exhorta y vemos en el versículo 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos.
Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado. Eso nos pregunta el Señor en esta mañana. ¿Para qué hora tú has llegado? ¿Para qué hora tú estás de influencia en tu casa, sobre tus amigos, sobre tu alrededor? ¿Estás haciendo la voluntad del Señor? Entonces, cuando Esther se ve confrontada por esas palabras, dice, ella entiende y dice que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. En 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ahí vemos cómo Esther se suelta a la voluntad del Señor. Y vea que ella busca al Señor. Muchas veces no tenemos ni idea cómo vamos a solucionar algo, no tenemos ni idea cómo esa persona va a cambiar, va a ceder, esta situación va a ceder. Pero hagamos lo que Esther hizo. Ella ayunó y oró. Entonces estamos orando por nuestros esposos, estamos ayunando por nuestras esposas, por nuestros hijos. Nos estamos realmente tomando en serio el liderazgo que Dios nos ha dado. Entonces, mucho que pensar allí. Entonces, en lo natural no podemos ver las cosas, pero Dios tiene la manera sobrenatural cómo resolverlo. Entonces, más adelante en el capítulo de Esther, ustedes pueden meditar en casa y ver cómo ella se arma de valentía. Con todo esto decide entrar y bueno, vemos los resultados por la gracia del Señor. Entonces, asimismo, mis hermanos, es cuestión de armarse de valentía, llenarnos de fe en Dios, en su poder ilimitado. Y a veces Dios usa, el problema de nosotros es que esperamos que Dios actúe de una manera y muchas veces Dios no actúa de acuerdo a nuestros pensamientos, sino a su manera. Entonces debemos ser constantes. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay que grabarlo en nuestro corazón. Ya Dios ha depositado ese poder, ese amor y ese dominio propio, su Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a vencer cualquier limitante que pueda haber en nuestra mente, porque todo está en nuestra mente. Los limitantes se encuentran solamente en nuestra mente. Y me lleva a un quinto punto que dice: alaba al Señor sobre todas las cosas. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo, de alabar al Señor ante cualquier situación? Pues eso es lo que Él quiere y desea de nosotros, que descansemos en su santa palabra y de que podamos ser capaces de alabarlo aun cuando no entendamos el porqué de las situaciones. Dice que debemos de ser constantes sirviendo, no nos cansemos de servir, no nos cansemos de venir, de recibir, de meditar en su palabra, porque a su tiempo nosotros vamos a cosechar esas cosas que tanto desea nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, no te canses de ir esa milla extra con las demás personas, aunque no te lo agradezcan. Tu recompensa, recuerda que no viene de ningún ser humano, viene directamente de Dios. Génesis 29, del 31 al 35, vemos la historia de Raquel y Lea. Me llama mucho la atención la historia de Lea porque son 2 hermanas que están enamoradas, son las esposas de un mismo hombre, de Jacob. Y es interesante ver cómo muchas veces como Lea, Dios nos da cosas y pensamos que nos las da porque muchas veces no las merecemos, porque muchas veces aparentemente en nuestro propio entendimiento estamos haciendo bien. Y nos olvidamos de alabar al Señor realmente, como Él lo está pidiendo. Se nos olvida nuestra responsabilidad de que eso que Él nos está dando debe ser para agradarle a Él.
y no para llenar nuestros propios sentimientos, nuestras propias ideas. Entonces, porque hemos sido creados no para agradarnos a nosotros mismos ni a los demás, sino para agradar al Señor. Entonces, la invitación del Señor era que lo alabáramos sobre todas las cosas. Vemos a Lea y a Raquel, dos procesos diferentes, y vemos en Génesis 29, 31 al 35, dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Dos procesos diferentes. Ahí también nos da una enseñanza de que nunca, mis hermanos, nosotros nos debemos de comparar con las demás personas. Es un error que nosotros muy frecuentemente cometemos, el estarnos comparando con las otras personas. Son procesos diferentes y ahí lo podemos ver en Lea y en Raquel. Entonces, debes de grabar en tu mente y en tu corazón que tus procesos, lo que Dios necesita trabajar en tu vida, no es lo mismo que necesita trabajar en otra vida. Porque tu gloria no va a ser y tu recompensa no va a ser igual a la de otro. Entonces solamente Dios conoce lo que tú necesitas. Y vemos cómo Lea le sucede esto, que el Señor le empezó a dar hijos. Y dice, concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Ella está utilizando ese hijo que le estaba dando, pensando en su propio entendimiento que iba a obtener el amor de su marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Continúa el mismo error. Versículo 34, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Entonces, vemos cómo el Señor le enseña a Lea y Lea responde de la manera que Dios responde. Esta vez mi felicidad no va a depender de lo que tengo, de lo que no tengo, de lo que he recibido o lo que no he recibido. Va a depender de Dios, de quien viene, que es la fuente que vienen todas las cosas. Y ella decide alabar al Señor en medio de esa aflicción y en medio de ese quebranto que no recibía el amor de su marido. Y sabemos que Dios le da abundantemente porque este hijo que le da, que ella decide poner Judá, vemos que de esta tribu de Judá vino el Mesías. Es la generación, de esta tribu vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo Dios la premia abundantemente con esta promesa. Entonces nuestro enfoque debe ser el Señor siempre. Alabarle es un privilegio. Y entonces debemos de grabar eso en nuestro corazón. Entonces, mi invitación en esta mañana es, mi hermano, que no pasemos a un nuevo año con las mismas luchas, con las mismas tribulaciones. Yo pienso de que es hora de hacer un alto y examinar si esa tribulación ya viene por tanto tiempo, si esa lucha me ha venido agobiando, si ese mal hábito ha venido por tanto tiempo. Es hora de hacer un alto y examinar qué cosas realmente Dios quiere cortar en nuestra vida, pero está en nosotros la decisión de hacerlo o no. Y quisiera terminar con una imagen y le pido el favor que se coloque en sus pies, por favor. Con tu luz alumbranos, queremos